Esta noche estamos acá en los estudios de CNN Chile con Víctor Schneider Arce, coronel en retiro del Ejército de Chile, con quien vamos a hablar de los 41 años de la muerte de su padre, el general de ejército René Schneider Cheró. Vamos a repasar las etapas de su vida y las consecuencias que trajo este asesinato en el año 1970 y que aún no tiene responsables. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista, señor Schneider. Muchas gracias, buenas noches. Un crimen que aún no tiene responsable, lo decía en la introducción. 41 años han pasado. 41 años. Pero en eso yo discrepo. Hay responsables que están por la justicia, aclaró las responsabilidades, juzgó las responsabilidades y las condenó. Una condena ínfima, pero hubo condena. Pero lo malo de todo esto, que hubo una amnistía. Luego de los 32 condenados, hay 2 solamente que pagaron con cárcel. Usted hace mención a esto y el año pasado, de hecho, lanza o presenta este libro que se llama General Schneider, un hombre de honor, un crimen impune. 41 años después, ¿quién es el general Schneider para usted? Además de su padre, por supuesto. Bueno, para mí, mi padre, de todo, en el cual yo me inspiré, me dio el ejemplo de vida, fue una lección de vida, que realmente hasta el día de hoy mi familia y yo, sus hijos, sus nietos, los llevamos muy internamente, y día a día yo saco ejemplos de él. Y para la sociedad, pienso yo, con nuestro padre, especialmente para las nuevas generaciones, no solamente para militares. Después de 41 años podemos sacar muchos ejemplos de él, especialmente ejemplos de ética y moral, de rectitud, de decencia, de honestidad. Después de 41 años son valores que hoy día, especialmente hoy día, en esta sociedad que estamos viviendo, es importante destacar. Pongamos en contexto también la situación histórica, es que se vivía, su padre asume como comandante en jefe del ejército luego del hecho que se conoce como el Tacnazo, donde el general Bio se acuartela en el regimiento Tacna a raíz de sueldos bajos, renuncia al comandante en jefe en ejercicio, que era el general Castillo Arangui, y asume su padre. Tengo entendido que estaba en Punta Arenas en ese tiempo. Así es. Comienza su gestión como comandante en jefe del ejército con un ejército que en ese tiempo, años 70, 41 años atrás, estaba muy dividido. Un ejército que estaba, como dicen sus primeras palabras, cuando llega a los Cerrillos, después de Punta Arenas, de arribar a los Cerrillos, después de dejar Punta Arenas, dice, es un ejército que está enfermo, no grave, dividido, yo hasta cierto punto, más que dividido, estaba postergado porque no se había hecho cargo el poder político en ese entonces, y hacia atrás, gobiernos hacia atrás, que no se hicieron cargo de lo que estaba pasando en las instituciones armadas. De las demandas de los militares. De las demandas, no solamente de sueldos, sino de equipamiento, de logística. Había una postergación también moral de las Fuerzas Armadas en términos de interesarse por nuestra profesión militar. Eso pasó, estamos hablando del año 69, donde revienta todo esto con el Tacnazo. Eso es lo que se estaba viendo. Mi padre se hace cargo de eso en un momento de una crisis. A eso voy, coronel. Se hace cargo de un ejército que está en momentos de la institución complicado, pero que se suma también a una polarización política muy complicada cuando Salvador Allende gana las elecciones y empiezan las presiones ya no solamente desde el interior del ejército por mejorar el ejército en lo que es infraestructura, sueldos, sino que ahora comienza una presión política hacia el ejército para que intervenga, que es lo que su padre supone. Es que ahí le quiero aclarar algo. El año 69 mi padre asume como comandante en jefe. Meses después, o 40 días después, no tanto, casi 2 meses, se arregla la escala de sueldo. En el Congreso. El Tacnazo, yo quiero decir muy claro, el Tacnazo fue una indisciplina.
un movimiento militar en que no debió haberse hecho, liderado por un señor general Bió, que posteriormente fue uno responsable de la muerte de mi padre, por una ambición que él tenía, una ambición política. Él decía de que el sueldo estaba malo, incluso había hecho algunas reuniones con sus oficiales en donde él estaba mandando, pero nunca lo hizo presente al alto mando. Las únicas personas que hicieron presentes de los malos sueldos en ese minuto fue mi padre y el general Prat, en un consejo general del año 69. Y el general Bió, que mandaba en ese minuto la primera división, nunca lo hizo presente. Él quería un protagonismo personal y aprovecha a ruido revuelto ganancia de pescadores y aprovecha esta vulnerabilidad que existía, debilidad institucional, para acuartelarse en el Tacna y hacer este movimiento. El ejército a partir de ese minuto empezó a unirse, o mejor dicho, empezó a creer en el mando, en el alto mando. Mi padre hizo todas las unidades militares, algo de todo Chile, porque se venía una situación muy complicada como eran las elecciones presidenciales. El entorno nacional era muy complicado. Yo creo que ha sido un momento más complicado del ejército en ese minuto, que ha vivido en el siglo pasado. Y ahí, como usted dice, hay una presión sobre el ejército, en particular sobre el comandante en jefe. Porque una presión para. Una presión porque ellos pensaban, sin entender qué es nuestra profesión militar, qué es el rol del ejército y de las Fuerzas Armadas, pensaban que las Fuerzas Armadas era la solución de un problema político. Mi padre dice, aquí la solución no pasa por las Fuerzas Armadas no son alternativas de poder. Eso está escrito. Está escrito en el libro. Y le dice al presidente. El presidente Frey. Las Fuerzas Armadas, fue en Montalva, las Fuerzas Armadas no somos, y eso es lo que le cuesta la vida, porque públicamente también lo dice, el ejército no se va a prestar para esto. Hay incluso en reuniones privadas con dirigentes políticos, lo dice mi padre y con el presidente, el ejército va a respetar la Constitución, porque la solución es política, la solución está en otra instancia, no en las castrenses. ¿Es eso lo que se conoce como la doctrina Schneider? No, la doctrina Schneider es la que se conoce en términos periodísticos, digamos, que es la presidencia en política de los militares, apolíticos y no deliberantes. Esta doctrina, que es netamente institucional, yo no creo que mi padre haya querido pasar a la historia con su doctrina. Mi padre era bastante sencillo en eso, era austero, él nunca pretendió. Imagínense si hubiera existido doctrinas para cada comandante en jefe que han venido después. Pierde la esencia del mando y lo que es la permanencia del ejército. ¿Le acomoda más quizá el término un general constitucionalista? No, porque un general constitucionalista, siempre los militares hemos sido constitucionalistas. Eso yo lo tengo muy claro. Entonces yo no creo que porque hay de mucho cuidado cuando se habla del general Schneider y hablan del general democrático de repente, o el general constitucionalista. Mi padre es un militar como cualquiera que hay hoy día, con la gran diferencia que le tocó en una coyuntura institucional que tuvo que decir y destacar una doctrina al cual tuvo que defender y caer. ¿Fue esa defensa de esa doctrina o de ese camino de no intervención militar la que le termina costando la vida? Sí. Más que la doctrina, mi padre muere por un ideal. Yo siempre he dicho de que en la vida de los hombres hay hitos que lo van marcando, dos destinos. El suyo, el mío, el de todos, tenemos sus destinos marcados. Mi padre desde muy niño fue marcando su destino, por sus destinaciones, por la forma, por el entorno nacional histórico que nos exhibió en los años 32, cuando sale a la vida militar.
Y eso es lo que va llevando a ser, y él sabía dónde iba a llegar. Él dijo un día, yo no voy a morir en la cama. Nunca supo, obviamente, en la forma. Pero yo creo que está en cierta forma preparado para morir por su ejército, por su país, por lo que él, al servicio de una institución. Y pese a que en la escuela militar no fue la escuela de antigüedades, se fue haciendo paso y camino en su carrera, producto de los cursos, de lo que vio, de lo que leyó, muy culto. Mi papá leía mucho, sabía mucho de política, mucho de historia, sabía de lo que estaba pasando afuera. Pintor, amante de la música también, tocaba el violín. Pintor, tocaba el violín. En el libro usted dice que el atril donde él pintaba hasta el día de hoy está intacto. Existe todavía en la casa de mi madre, todavía está mi madre viva. Sí. Una defensa que finalmente, una defensa a una postura, a un ideal, como lo llama usted, que termina o se trunca el 22 de octubre del año 70 y a balazos, y que termina falleciendo su padre 3 días después, un día como hoy, 25 de octubre de ese mismo año. Su padre se quedó solo, lo dejaron solo, me lo responde a vuelta comercial. Pausa, volvemos de inmediato. Las preguntas que hay que hacer, sin compromisos. En CNN Chile, tu palabra tiene su espacio. Vamos a revisar la pregunta del día también, que tiene que ver con... por Twitter, Facebook o email. Tus opiniones y comentarios están siempre presentes. Tu voz a través de la pantalla de CNN Chile. Está pasando, lo estás viendo. Seguimos conversando con el coronel en retiro Víctor Schneider, hijo del general René Schneider, quien fuera comandante en jefe del ejército en el año 70. Yo antes de la pausa le había preguntado si el general Schneider se queda solo. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo lo vio usted? Sí, él en un par de ocasiones efectivamente manifiesta, solo acompañado a su ejército permanentemente. Yo creo que en la medida que el tiempo fue pasando, de los años de octubre del 69 a la fecha de los eventos, septiembre, octubre del 70, el ejército fue cohesionado y tenía una buena moral. Así y políticamente, o sea, quizá él esperaba que el ministro de Defensa o el mismo presidente... Ahí estamos mal. Yo creo que quedó solo, efectivamente. No lo acompañaron. Creo, y respeto las tendencias, pero yo creo que ahí, y mi padre lo dijo, mi padre no era el indicado de dar la cara en el momento de decir que las Fuerzas Armadas no eran alternativas de poder. Creo que había otras instancias, digamos, políticas, digamos, el gobierno, el parlamento, pero no mi padre. Mi padre es un jefe. ¿Esa decisión le cuesta la vida? Eso le cuesta la vida. Eso le cuesta la vida. Y de hecho sale con un político ahí, que lo sale por la prensa, una carta que dice que no está de acuerdo con lo que dice el comandante jefe.
que el cuate jefe no sabe de política, que el cuate jefe entonces sale... Porque aquí hay que estar muy claro, Cristian. El tema es que a los militares no se le conocía como tal. Y hasta el día de hoy puede ser. Nuestra profesión militar muchas veces no es entendida. Y como no es entendida, entonces hay un sector de la sociedad que comienza a usar a los militares para sus propios beneficios, intereses políticos, económicos, ambición personal, tras una fachada, digamos, de evitar que el marxismo llegara al poder. Insisto de que mi padre en ningún minuto, pese a tener una posición determinada, pero mi padre lo que quería era respetar la Constitución. Si no, otra posición hubiera sido una guerra civil. Muchas veces en los estudios que he hecho yo de discurso he visto que su padre, ya fallecido, era nombrado como ejemplo precisamente por el presidente Allende. ¿Quizá hubo alguna utilización política de esta postura de ser constitucionalista? Lamentablemente, yo creo que sí, hubo un abuso. Un abuso político de mi papá, para tener a Fuerzas Armadas quizás cercanas o llevar a José Molino, incluso las últimas palabras del presidente Allende menciona a mi padre antes de morir, Allende. En el discurso de la moneda. Yo creo que eso no es juzgar, digamos, puedo agradecer quizá pero que se haya recordado de él, ¿no es cierto? Pero sin embargo, eso yo creo que definitivamente fue en ese momento por parte de los personeros de gobierno 71 hacia adelante, fue abusado. ¿Qué le produce usted cuando generales como Camilo Valenzuela, que era una de las antigüedades más cercanas del ejército y amigo personal de su padre, lo haya traicionado? Para el que no sabe, el general Valenzuela recibe dineros de la CIA junto con el general Bió, que ya estaba fuera del ejército a raíz del Tacnazo, para atentar o para sacar del medio a su padre, que se oponía a intervenir militarmente. ¿Qué le produce a alguien que fue más de 30 años militar? Cuando se habla tanto de la lealtad militar. Claro, revulsión, abuso, un Judas, un verdadero Judas. Fíjese que con el general Valenzuela, yo las veces que yo era acá de la escuela militar, las veces que estaba Franco, los fines de semana recibíamos, todas las noches mi padre recibía las novedades de la guarnición, y la comandante general de la guarnición de Santiago. Yo contestaba el teléfono y eran de mucha confianza. Almorzaban todos los días juntos, o casi todos los días juntos. A mí bueno, volvemos a lo mismo, ambición de poder, ambición poco débil. ¿Qué deja el general Schneider a las generaciones jóvenes, en especial del ejército? ¿Por qué escribió este libro? Mire, a las generaciones jóvenes deja una gran enseñanza de vida, una gran enseñanza de ser coherente con lo que uno piensa, que es difícil, porque hablar de ética en una cátedra, en una clase, es fácil, pero cuando hay que debatirlo y defenderlo, como lo defendió mi padre, empuñando su arma que no alcanzó ni siquiera a usarla, es complicado, porque eso es justamente... Sobre lo mismo, usted habla de empuñar el arma. ¿Esto fue, a su juicio, un intento de secuestro o un asesinato plenamente tal? Una planificación mal elaborada, mal prevista desde un principio de secuestro. Por tanto, se convierte en asesinato. Mi padre no alcanza a hacer absolutamente nada más allá de iba trabajando con el maletín abierto y su pistola al lado porque estaba amenazado. Cuando viene el primer golpe del vidrio
retrovisor, saca mi padre el arma y por la izquierda Melgoza dispara y lo desarma. No tuvo tiempo de hacer nada. No alcanzó a disparar nada. Y por la parte derecha del auto, Bulnes izquierdos disparan a quemarropa por la espalda. Mi padre se agacha, digamos, ya sea para coger la pistola o por dolor, nunca sabemos por qué, lo hizo, se agacha hacia la izquierda y los disparos le llegan por la espalda. ¿Qué le parece entonces cuando hayan versiones de prensa, en Requiem de Chile, por ejemplo, se nombra de que su padre podría haber estado de acuerdo o que esto podría ser como un autosecuestro? ¿Qué piensa la familia, el hijo? Es la defensa que tiene esta gente. La prueba fehaciente que mi padre tuvo antes del atentado del 22 de octubre, tuvo 2 intentos de secuestro. 2 intentos de secuestro. En la agenda que llevaba ese día tenía una reunión con el ministro de Defensa, etcétera. Hay otras y pruebas de que mi padre no tenía por qué ser autosecuestrado. ¿En qué momento, coronel, se mezcla el asesinato del general Schneider con el caso Caradima? Usted nombraba recién a Bulnes. Bueno, hay un antecedente que nosotros tenemos sin comprobar, así que yo no podría decir hoy día de que... Aparece en el libro de María Olivia Monkeberg que dice que el señor Hamilton y Juan Carlos Cruz manifiestan que Caradima, una de las cosas que se vanagloriaba es de haber refugiado y haber acogido a Juan Luis Bulnes, una de las personas que dispara contra su padre, hermano de su actual abogado eclesiástico, que fue una de las personas condenadas por el asesinato del general Schneider. Lo asiló en la parroquia del Bosque, algunos dicen que lo habría detenido escondido en el Torreón. Muchos testigos jóvenes escuchan estas historias que Caradima contaba como hazañas. Mire, no tenemos antecedentes, pero no me sorprendería. Y no me sorprendería de dónde viene. ¿Por qué? No siendo Caradima, mi papá ni siquiera conocía a Caradima. No fue nunca enemigo de... yo creo que más que eso fue el sector de esa sociedad que no entendió al ejército y a los militares y querían por sus propios intereses llevar esta operación. ¿Qué pasa? Porque el año 71 se pone la primera piedra del monumento a su padre, que quizás muchos no lo asocian, pero es el que está al frente del Hyatt, es un obelisco. Son dos columnas que se levantan hacia... Correcto. Esto se pone la primera piedra el año 71, se inaugura el año 82. En cambio, el año 2001... el Parque Militar de la Reina lleva el nombre de su padre. Sí. ¿Qué pasa entre los años posteriores, entre el 82 y el 2001? Yo diría, ahí rectifico, yo diría hasta el 98. ¿Ya? 71, bueno, el 82 efectivamente se inaugura ese monumento en el Américo Vespucio, ¿Y el Kennedy. ¿El 98 qué pasa? El 82 se inaugura el monumento con el general Canesa. El 98 porque, bueno, ahí asume Mijail Zurieta, digamos, la comandancia en jefe del ejército. Yo no voy a voy a profundizar mayormente. Hay dos lecturas, asume Zurieta o sea Pinochet. Pero no, yo creo que simplemente fue olvidado nomás, porque que le diga, si hasta el 98 fue olvidado. Ahora, fue recordado en algunas ocasiones, efectivamente, porque la familia, qué sé yo, se movió, pero simplemente hasta el 98 fue olvidado. Para terminar la entrevista, si usted tuviera que hacer una descripción de su padre o del hombre que usted hace esta biografía en este libro para las futuras generaciones, ¿qué diría? ¿Quién es? Para las futuras generaciones, un gran soldado que entregó su vida, un gran ejemplo a seguir, un hombre valiente, con gran valentía, que se enfrenta a las vicisitudes de ese momento. Yo creo que es un gran referente de vida para nuevas generaciones, especialmente para sus nietos. Y yo creo que sí, especialmente, como yo decía al principio de la entrevista, los valores que hoy día están a lo mejor cuestionados, algunos de ellos,
en nuestra sociedad tan convulsionada. Yo creo que la imagen del general Schneider a los 41, a los 40, a los 50 nunca se puede perder. Nunca es tarde recordarlo. Y nunca es tarde escribir de él. Porque me dijeron, ¿por qué escribí después de 40 años? Escribí después de 40 años, puedo escribir después de los 60. Porque un héroe se puede escribir de él todos los momentos que uno quiera. Muchas gracias. Siempre va a ser emocionante que un hijo hable de su padre. Así que, bueno, muchas gracias, todo eso plasmado en este libro, que también lo pueden encontrar, me imagino, ahí en las librerías o en las unidades militares, también tengo entendido que están. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes por ver y escuchar esta entrevista. Ahora sigan informándose acá en CNN Chile. Cuando yo publico una nota, la publico